Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre feliz y bendecido domingo. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Primera de Samuel 4, verso 10 en adelante. Esta porción de la palabra que Dios nos trae en Primera de Samuel 4, esta porción de la palabra tiene como tema: los filisteos capturan el arca. Los filisteos capturan el arca. Los filisteos toman el arca del pacto de Dios, se la llevan y la introducen en el cuarto de su Dios, en el cuarto del dios Dagón. Los filisteos, en el momento que ven que el arca del pacto de Dios es introducida en medio del campamento, en el momento que los filisteos se dan cuenta que el arca del pacto ha sido llevada al campamento, la palabra del Señor nos dice que los filisteos se turban. Los filisteos veían el arca del pacto de Dios como el Dios de los hebreos y de los israelitas. Los filisteos estaban acostumbrados a adorar dioses. Los filisteos estaban acostumbrados a adorar dioses. Por esto, los filisteos entendían que el arca del pacto, aquella caja de oro que el pueblo de Israel cargaba, aquella caja de oro que los levitas llevaban de un lugar a otro según el lugar donde estos se iban a mover junto al arca del pacto del Señor. Esta caja de oro, los filisteos la asociaban con un dios. Ellos ignoraban que lo que portaba el arca del pacto era el Dios de Israel y no esa caja. Era porque su mente estaba posicionada en la carne. Su mente no tenía nada que ver con la espiritualidad del Dios de Israel. Los filisteos adoraban dioses paganos. La palabra del Señor nos dice que los filisteos se turbaron. En el momento que ellos se turban, ellos se habían visto en medio de la batalla. Ellos se habían visto turbados en el lugar de guerra. La palabra del Señor nos dice que los filisteos, aún turbados, se enfrentaron a Israel y ganaron esta batalla. Ya Dios había entregado a Israel y a los hebreos en manos de los filisteos. Ya Dios había entregado a Israel en manos de los filisteos. La palabra del Señor nos dice que los filisteos pelearon con desesperación, aún sabiendo que el Dios de Israel estaba en el campamento. Ellos pelearon con desesperación
ellos pelearon a tal punto que derrotaron a Israel. La palabra del Señor nos dice que la matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas, adicional al remanente que había muerto, adicional al remanente que anteriormente había muerto. Anteriormente los filisteos habían atacado al ejército de Israel. Y la palabra del Señor nos dice que derrotaron 4,000 hombres. Derrotaron a 4,000 hombres. Luego de la primera derrota, los ancianos decidieron enviar a buscar el arca del pacto de Dios. Aquellos ancianos que Dios había capacitado, aquellos ancianos que Dios había llenado de su espíritu y de su revelación. En el momento que estos vieron que los filisteos ganaron la primera batalla en contra de Israel, los ancianos se turbaron. Ellos fueron los que enviaron a buscar el arca del pacto y la posicionaron en medio del campamento. Los ancianos ignoraban que Dios había entregado a Israel en manos de los filisteos. Los ancianos ignoraban que Dios había tomado una decisión con la casa que le había entregado a Elí, con este ministerio. La palabra del Señor nos dice que no tan solo los filisteos ganaron la primera batalla, sino que la segunda batalla aún el arca del pacto estaba en medio de la batalla. Aún así, Israel perdió. Fue porque Dios había entregado a Israel en manos de los filisteos. La palabra del Señor nos dice, Dios nos dice que entonces, luego de que los filisteos destruyen a Israel, luego de que los filisteos matan a 30,000 soldados israelitas, la palabra del Señor nos dice que luego de esto, los filisteos capturaron el arca del pacto del Señor. Los filisteos tomaron el arca del pacto de Dios y mataron a los hijos de Elí, a Ofni y Finés. Dios le había advertido a Elí lo que pasaría. Y Elí no obedeció a la voz del Señor. La palabra del Señor nos dice más adelante que un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de la batalla. Y más tarde, ese mismo día, llegó a Silo. La palabra del Señor nos habla de uno de los hombres que sobrevivió a esta guerra. Él corrió, él huyó. Y la palabra del Señor nos dice que llegó a Silo. Había rasgado su ropa, nos dice el Señor, y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Esta era la manera en la cual se manifestaba el pueblo de Dios antes de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Los hombres rasgaban sus vestidos, sus ropas,
tiraban tierra en su cabeza en señal de dolor.